sus Biblias en la epístola del apóstol Santiago. Y como ya veíamos la semana pasada, hemos ya iniciado con la exposición de esta epístola del apóstol Santiago. Y vamos allá al capítulo número 1 y vamos a ver el día de hoy la primera exposición de estos versículos. La semana pasada, como bien saben, ya se expuso la introducción a esta epístola. Y vamos al día de hoy a leer los primeros versículos. En capítulo 1 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí, leo yo y les pido que me sigan con su vista. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí la lectura de esa porción. Iniciamos hoy entonces, como les decía, la exposición de esta epístola. Hemos visto ya que Santiago escribe a los judíos, ¿sí? Básicamente la iglesia primitiva pues estaba formada por judíos, obviamente, y prácticamente había muy pocos gentiles en este entonces. Entonces, los judíos básicamente eran los salvos para el tiempo en que Santiago escribe aquí. Entonces era básicamente una iglesia judía a la cual Santiago se dirige. Y esta epístola nos lleva al tema de la fe. Indudablemente ese es un tema que está claramente exponiendo Santiago. No es tanto un tratado teológico de la fe, ¿sí? Más bien es una epístola que meramente práctica, ¿sí? Que ilustra la fe, cómo se manifiesta la fe. Siempre hay y siempre habrá existido y existirá el peligro de una falsa fe, de una fe que no es genuina, ¿sí? Y hasta el día de hoy, ¿sí? Y una y otra vez los escritores bíblicos nos exhortan a evaluar nuestra fe, ¿sí? El Salmo 17:3 nos dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. El profeta en Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Gálatas 6:4 dice el apóstol Pablo: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Santiago en esta epístola trató de corregir el concepto erróneo de que solo meramente una confesión oral o verbal es una base suficiente, ¿sí?, de la condición espiritual de una persona o de un hombre, de una mujer. Y la respuesta que da Santiago a este error es que una fe viva va a producir obras que van a traer gloria para Dios, ¿sí? Estas obras tienen que ver con esta sección específica como en relación a cómo respondemos a las pruebas. Es básicamente en esta sección el tema de las pruebas. Y Santiago da primeramente una breve introducción de la epístola y se identifica a sí mismo como esclavo. Santiago, siervo de Dios, su amo, su Señor es Jesucristo. Y no tenemos un registro de la Biblia, pero la tradición nos dice que Santiago fue martirizado para el año 62. Y la historia es que los fariseos de Jerusalén odiaron tanto el testimonio de Santiago que lo arrojaron desde el templo y después fue apaleado. La historia también relata que Santiago murió al igual que Jesucristo, orando por los pecadores. Señor Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y así que Santiago no era ajeno al sufrimiento. Él pagó un gran precio por seguir a su Señor y él estuvo dispuesto a morir por él. Y la tradición también nos dice que él era un hombre de oración, y la epístola tiene esos temas en el contenido. Habla mucho de la oración, y esto explica ese énfasis, que se decía que él oraba tanto que sus rodillas eran
tan duras como las de un camello. Entonces Santiago, después de la introducción, entra de lleno al tema que vamos a ver en esta mañana. Una fe viva produce gozo en medio de las pruebas. Estos judíos estaban en tierras gentiles, estaban sufriendo una gran presión en su vida, incluso sufriendo pruebas, al igual que nosotros quizá podemos experimentar, no necesariamente una persecución, pero sí hay pruebas que nosotros podemos experimentar como las que ellos estaban pasando. Y al leer la epístola uno descubre que estos judíos cristianos estaban teniendo grandes problemas en su vida personal, en su comunión con la iglesia. Por ejemplo, aborda el tema de las finanzas varias veces, algo que también nosotros podemos estar experimentando. Algunos de ellos eran llevados a la desesperación, mientras otros habían caído en indiferencia unos con otros, estaban siendo llevados por la tentación de desconfiar de la palabra de Dios. Ya algunos de los miembros estaban desobedeciendo la palabra de Dios y estaban enfermos también físicamente, como se ve en capítulo 5. Había una actitud de superficialidad en ellos, ¿sí?, que no solamente afectaba su relación con Dios, sino con los demás también, entre sí mismos y entre los mismos incrédulos también. Entonces había conflictos entre ellos, y algunos de ellos habían caído en el pecado de usar mala lengua. ¿Sí? La lengua es un problema grave y serio, incluso hasta el punto de crear guerras y divisiones dentro de la misma iglesia. La mundanalidad era otro problema también, habían caído en codicia también. Entonces estos problemas obviamente son problemas que hoy también vemos en nosotros el día de hoy. Nadie de los que estamos aquí está exento de tener luchas en su fe. Entonces Santiago les escribe para amonestarles, para exhortarles, para alentarlos en su mayor parte, pero en un tono básicamente pastoral, ¿sí? Pastoral. No vemos aquí una exposición detallada del Evangelio o una exposición magistral teológica del Evangelio, eso quizá es Romanos, pero aquí no, esa epístola no es así, sino que más bien está instruyendo a los creyentes y a nosotros también a través de diversos temas que él expone aquí en la epístola, y su principal argumento obviamente es que la fe siempre va a dar frutos. Es una epístola en esencia práctica. El día de hoy vamos a ver 4 puntos, 4 cosas que vamos a ver aquí en estos versículos. Número 1, hay pruebas que esperamos enfrentar. Número 2, hay un gozo que hemos de experimentar. Número 3, hay una perseverancia que hemos de mantener. Y número 4, hay una madurez que se espera en nosotros. Número 1, hay pruebas que esperamos enfrentar. Y dice ahí el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago utiliza ahí primeramente la palabra hermanos, y esa palabra la usa casi como 15 veces en la epístola. Y él escribe principalmente entonces a creyentes. Aunque el capítulo 5 tal parece que hay una referencia a incrédulos, cuando habla de los ricos. Pero estos hermanos estaban sufriendo, estaban pasando situaciones, había una crisis y luchas en su fe, en su vida, y de alguna manera estaban afectando su caminar con el Señor. Y le dice primeramente, en este versículo 2, que las pruebas son inevitables. Hay pruebas que esperamos enfrentar en nuestra vida cristiana. Y esto no tiene que ver con cuánto ames al Señor, con qué tan fiel eres con el Señor. No importa el nivel espiritual en el cual estés, inevitablemente serás probado. Contrario a lo que muchos falsos maestros hoy dirían, ¿verdad? Que la vida cristiana es una vida exenta de problemas. Santiago nos dice, cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si te encuentras en pruebas o en diversas pruebas. Es un hecho que las pruebas vendrán. Y nuestro Señor ha decidido que desde que Él nos salva mediante la palabra de Dios, no decidió llevarnos de este mundo. Nos ha permitido estar aquí, y hay una razón por la cual nosotros aún estamos aquí. El saludo del versículo 1 dice siervo de Dios, del Señor Jesucristo, y luego Santiago nos habla de tener por sumo gozo.
Parecería como quizá un tono de burla para ellos que estaban pasando una situación difícil o que estaban sufriendo diversas pruebas, pero Santiago procede a demostrar que estas mismas pruebas, son causa de gozo. En esta epístola hay diversas alusiones al Sermón del Monte. Si ustedes recuerdan las posiciones del Sermón del Monte, hay muchas cosas que se parecen a lo que Santiago está diciendo aquí. Por ejemplo, Mateo 5, versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es muy similar a lo que Santiago está diciendo aquí. Habla de gozo, habla de pruebas, habla de persecución incluso, que era lo que muy seguramente estas personas estaban padeciendo. Entonces Santiago no hace una cita directamente de las palabras de Jesús. Hay que recordar que Santiago es la primera epístola que fue escrita, o el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Y obviamente para este entonces Mateo no se había escrito todavía, pero sin embargo estaba la tradición oral, que obviamente eran las enseñanzas que se habían ido transmitiendo a través de los mismos apóstoles, de los mismos maestros, ¿sí? Entonces estos creyentes, hay que recordar, hay que tener en mente que ellos no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento apenas estaba comenzando a escribir precisamente con esta epístola de Santiago. Entonces es algo que hay que considerar. Y le decía, hay diversas alusiones al Sermón del Monte, y es algo muy parecido también a lo que Pedro dice en Primera de Pedro, en capítulo 4, su versículo 12, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muy similar. Y Pedro nos instruye que el sufrimiento no es extraño, no es ajeno a la vida cristiana, sino que es una parte de nuestra formación de gloria en gloria. Y la vemos ejemplificada incluso en los mismos apóstoles, en los discípulos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, allá en Hechos capítulo 5, si ustedes van a ir rápidamente, dice en Hechos 5, versículo 41, cuando los discípulos fueron ahí, fueron perseguidos, dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Pues el nombre de Jesucristo. Es Hechos 5, 41. El mismo apóstol Pablo también nos dice en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Dentro del paquete de la salvación que Dios nos da, está el padecer por Él. Es el combo, por decir así. Eres salvo, sí, pero dentro de ese combo está padecer por Él. Y eso es causa de gozo, dicen los escritores, y Santiago es lo que está afirmando aquí, es causa de gozo. Así que tenemos instrucciones del mismo Señor Jesucristo, del mismo apóstol Pedro, del mismo apóstol Pablo, y lo vemos ejemplificado en la vida de los discípulos de la primera iglesia primitiva. Y cuando menos pensamos que nos pase algo, las cosas suceden en nuestras vidas. Algunas pruebas simplemente vienen porque somos seres humanos, ¿sí? Todos nos enfermamos, todos morimos, accidentes, decepciones, tragedias, pero otras pruebas simplemente vienen porque somos cristianos. Y podemos reaccionar nosotros de diversas maneras a estas pruebas, ante las pruebas que estamos pasando. Podemos caer en duda, ¿sí? De hecho, Santiago, si ustedes ven ahí versículo 6, pero pida con fe, no dudando de nada. Es obvio que estos creyentes, a la luz del contexto de las pruebas, habían caído en duda también, estaban dudosos. O podemos también caer en versículo 13, decir o culpar a Dios que somos tentados de parte de Dios.
O caemos en una búsqueda de riquezas, dice el versículo 11, cuando ahí está hablando de riquezas. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O como dice el versículo 20 también, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Podemos caer en enojo, nos enojamos a la luz de las pruebas que vienen a nuestra vida. Hay un enojo, hay una frustración, echamos la culpa a Dios. O incluso caer en favoritismos, como se veía en capítulo 2, versículo 1. Y la pregunta que surge a menudo cuando estamos en pruebas, cuando estamos en estas situaciones que estamos pasando, es ¿por qué? ¿Sí? Es una pregunta que se escucha a menudo. Y a menudo los cristianos también hacen esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿O por qué a mí? Y algunas veces cuando la gente a veces hace esa pregunta, quizás no están preguntando algo en sí, sino que están en realidad pidiendo un consuelo. Ellos necesitan consuelo. Estamos hablando de cristianos, obviamente. Por ejemplo, hablando un poquito de la muerte, que quizás puede ser una de las experiencias pues más fuertes que nosotros experimentamos en nuestro contexto. Cuando alguien sufre una pérdida repentina, podemos caer en el shock, podemos deprimirnos, nos podemos sentir solos, podemos caer en un desequilibrio físico incluso, podemos incluso sentirnos culpables, nos rehusamos a volver a nuestras actividades normales, nos cuesta y luchamos por aceptar la realidad. Somos seres humanos, hay dolores que tardan en sanar en nuestras vidas, hay diversos dolores que requieren diversos lapsos de tiempo para ser sanados. Y muchas veces en medio del sufrimiento y el dolor por la pérdida de alguien, a veces es necesario simplemente el consuelo de nuestra presencia, incluso del silencio, incluso de las lágrimas solamente. No necesariamente un discurso sobre la resurrección, exponerle todo el capítulo de 1 Corintios 15, o simplemente recordarles que aquel que nos ama tanto y quien sufrió por nosotros sin merecerlo, también hizo esta pregunta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El tiempo que tardemos en recuperarnos de una prueba así puede depender de varios factores, de la estabilidad de la persona, de la madurez de la persona, según la fe de la persona, el grado en que reciba incluso el apoyo. No podemos inmediatamente criticar a alguien así, a un cristiano en esos momentos, que encuentra poco consuelo en la doctrina de la resurrección, por ejemplo. Muchos no lo podemos considerar como apóstatas tampoco. En otras ocasiones el cristiano tendrá necesidad de buscar quizá más respuestas y se dispondrá a ir más a las Escrituras para obtener consuelo y esperanza. O simplemente necesitará una exhortación, como el caso de Santiago que está haciendo aquí. El mismo apóstol Pablo, si ven ahí en Hechos 14, versículo 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Entonces Santiago quiere que pensemos que las pruebas, las dificultades en nuestra vida son una experiencia del cristiano en general. Que todos los cristianos universalmente experimentarán pruebas, dificultades y sufrimientos en esta vida. Entonces, inevitablemente las pruebas vendrán a la vida del cristiano. Número 2, hay un gozo que hemos de experimentar, dice Santiago: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y vayamos ahí al texto, el verbo que viene ahí, tened por sumo gozo, es un verbo ahí. Y es una exhortación, es un mandamiento también, está en imperativo. Y está en un imperativo de urgencia. Entonces dice ahí que tenga gozo en medio de las pruebas. ¿Acaso me está diciendo Santiago, debo de gozarme cuando se muere alguien? Estoy gozoso porque se me murió mi hijo, mi familiar. Tengo gozo porque se me murió. O tengo gozo porque el doctor me dijo que tengo cáncer. ¿Qué gozo tengo? ¿Qué me está diciendo Santiago ahí? Para poder entender un poquito esto, vemos ahí el verbo. El verbo
no es un verbo que se refiere a emoción, sino es un verbo que tiene que ver con pensar. Esa es la idea que trae este verbo. Es un término financiero. Significa reconsiderar, pensar, calcular, hacer un juicio mental, sentarte, calcular algo. Es una evaluación, ¿sí? Y una reflexión profunda. Es una exhortación, un imperativo con un sentido de urgencia. Entonces Santiago no nos está diciendo que tengamos una alegría de sentimiento, un gozo de sentimiento. Por el contrario, nos está diciendo, no dejes que las emociones controlen tu vida. Muchas personas, desafortunadamente cristianos, son guiados por los sentimientos en lugar de la verdad. Y muchas veces podemos caer en eso. Y la verdad es la que debe controlar nuestras vidas. Nuestras emociones no son confiables, no son malas, por supuesto. Somos seres emocionales o emotivos. Dios nos hizo así. Las emociones son buenas cuando son utilizadas correctamente y no pecaminosamente. Y además, ¿quién quisiera vivir sin emociones? Yo no quisiera vivir sin emociones. Así nos hizo Dios, somos seres emotivos. Pero la Biblia nos enseña que no debemos ser controlados por las emociones o los sentimientos, sino por la verdad. El pecado entró al mundo cuando alguien se alejó de la verdad y fue guiado por sus sentimientos. Y la exhortación del apóstol aquí es que para que sus lectores reflexionen, calculen en lo más íntimo de su ser, mediten profundamente y como resultado de esa reflexión, de una manera consciente, adopten una actitud, una nueva actitud en medio de las pruebas. El cristiano puede tener gozo en medio y ante las pruebas que está pasando. No dice que te goces por la prueba en sí, sino que te goces ante o en medio de las pruebas, ¿sí? Porque estamos considerando, calculando las cosas que son más importantes en medio de esa situación. ¿Sí? Y esa es la actitud que el mismo Jesús tomó. Ustedes ven ahí en Hebreos, en su capítulo 12, vemos esta misma actitud de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, noten, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús vio el resultado que vendría más allá de su sufrimiento en la cruz, más allá de ser receptor de la ira divina, de ser abandonado por Dios mismo ahí en la cruz, que Él sería recibido en gloria y compartiría esa gloria con sus redimidos, con el fruto de su aflicción, como dice Isaías. Es una actitud de gozo, es un contentamiento. El gozo debe ser considerado, debe ser pensado, es una reflexión profunda a la luz de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y Jesús tenía en mente eso, el plan que Dios tenía para Él. Es un plan en el cual nos damos cuenta de que Dios es el que está en control, que tú no estás en control de tu vida, de que podemos y puedes confiar en Dios, en lo que está haciendo en tu vida. No puedes separar a Dios de tus pruebas. Dios está en medio de tus pruebas. Tus pruebas no son el resultado de la casualidad, de tu destino irracional, como mucha gente piensa. Las circunstancias difíciles no son llevadas a nosotros por la casualidad o por la mala suerte. Ni tampoco es que digamos, ya estoy en una prueba, pues ya qué. Vienen a nosotros, hermanos, estas pruebas a través del diseño y la providencia de Dios. Cantábamos hace rato, Dios Todopoderoso, soberano. Él es soberano en medio de nuestras pruebas. Él envía las pruebas. Las circunstancias difíciles son llevadas a través de Él. Si hay pruebas, debe haber gozo, hermanos. Es lo que nos está diciendo Santiago. Y si hay pruebas continuas, obviamente el gozo debe ser continuo también. Es una motivación en medio de la prueba que nos lleva a atravesar las pruebas.
Y dice ahí de Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Noten ahí diversas pruebas. La palabra pruebas ahí es peirasmos. Es básicamente una palabra neutra en griego, no es malo ni bueno, muchas veces significa tentar. En el mismo contexto de este capítulo, esa palabra se utiliza para tentación, pero aquí en este contexto se habla de prueba. Y básicamente significa una prueba, un examen. También puede significar tribulación, persecución incluso. No tiene necesariamente una connotación con algo bueno o malo. Y en este caso, el contexto aquí sugiere que el autor está hablando de pruebas y luchas externas que los creyentes experimentan o que hemos de experimentar o hemos de enfrentar en nuestra vida diaria. Y no tanto de tentaciones en sí. Pero noten ahí, dice diversas pruebas. Eso nos habla pruebas de diversos colores, de diversos sabores, como un arcoíris, una variedad de pruebas. Entonces es un hecho que el creyente puede hallarse en cualquier momento rodeado por una variedad de pruebas. Y cuando eso ocurre, dice Santiago, tened por sumo gozo. Reconsiderar por sumo gozo. Adopta esta actitud. No es que todo creyente experimenta todo tipo de pruebas, sino que todo creyente está sujeto a diversas pruebas de cualquier tipo. Él no está diciendo que las pruebas equivalen al gozo, sino que la exhortación que está haciendo Santiago aquí a sus lectores es tener la capacidad de considerar que esas pruebas redundarán para un beneficio para ellos. Y por lo tanto debes de regocijarte en el final, en lo que sucederá al final en medio de esa prueba. Las pruebas, por supuesto, no tienen el objetivo de llevarnos a pecar, ¿sí? Las pruebas tienen la finalidad primero de cumplir propósitos soberanos. Dios decreta estas pruebas. Él en su santa voluntad las envía y las determina. Tienen el propósito de mostrarnos a nosotros quiénes somos en Cristo. Si nosotros no actuamos apropiadamente y correctamente, pueden llevarnos a pecar. Y lo que comienza con un problema económico en tu vida, si no adoptas una actitud de dependencia en Dios, puede llevarte al pecado de la codicia, a una falta de contentamiento. El mismo problema puede ser una prueba para hacernos crecer en madurez, o puede ser una gran tentación a pecar. Todo depende de cómo respondamos. Tu respuesta a la prueba refleja tu condición espiritual. Y esto tiene que ver con nuestros valores, ¿sí? Con nuestros afectos, qué es lo que realmente amamos y valoramos en nuestra vida. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Si valoramos la comodidad más que el carácter, entonces las pruebas nos van a causar una gran molestia. Si valoramos lo material, lo físico, más que lo espiritual, no vamos a ser capaces de tener sumo gozo. Si vivimos solo para el presente, nos olvidamos del futuro, entonces las pruebas nos van a hacer caer en amargura, nos enojamos. El enojo muchas veces es precisamente por esto, no nos gustan las circunstancias que estamos pasando. Job tenía una perspectiva correcta. Él dijo, pero Él conoce el camino que tomo, y cuando me haya probado saldré como el oro. Es una perspectiva correcta. Así que cuando vienen las pruebas, inmediatamente podemos dar gracias a Dios y adoptar una actitud de gozo. Esa es la exhortación de Santiago. ¿Cómo es posible regocijarnos en medio de las pruebas? Versículo 3 nos dice Santiago, capítulo 1. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago asume que la audiencia sabe algo. Él tiene presente que indica que los lectores tenían un conocimiento de la verdad expuesta. Esa es la idea ahí. Ellos tienen un conocimiento bíblico, ellos tienen un conocimiento básico y previo. Es algo que tenemos que saber, comprender lo que está pasando. Es la idea ahí. No tanto qué siento en medio de la prueba, sino que tengo que conocer. No tanto qué opinión tengo de la prueba. Tenemos que tener una percepción de cuál es la realidad de lo que estoy pasando. Obviamente no es el por qué, como veíamos hace rato,
Que algunos ciertamente preguntan, ¿por qué estoy pasando eso? No es la idea eso. El producto final es que debemos tener en mente y en consideración. Eso es lo que debemos de pensar aquí. Ellos sabían que la adversidad fortalece el carácter, y eso es lo que está apelando aquí Santiago. Este conocimiento es un conocimiento que nos lleva a la acción para poder actuar en medio de la prueba. Sabiendo, esa es la idea. Hace poco, como bien saben ustedes, nos robaron, ¿verdad? Si hubiésemos sabido a qué horas iban a robar, pues pondríamos aquí a Daniel que estuviera en vela, ¿verdad? Con una metralleta que estuviera aquí, Daniel. Porque sabríamos lo que habría de pasar. Y en base a eso tomaríamos medidas, ¿no es así? Es la misma idea que vemos en Mateo 24:43. Dice ahí, pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón debía de venir, velaría y no dejaría minar en casa. Es la misma idea. Sabes algo y tomas medidas para hacer algo, ¿verdad? El conocimiento te lleva a una acción. En Efesios 5 también es la misma idea. Les cito estos textos porque es la misma palabra. En Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, tenemos un conocimiento. Sabes tú que Dios no va a aceptar ningún fornicario, ningún inmundo o avaro. Entonces tomas medidas. Eso es algo que a Dios no le agrada. Entonces yo me voy por el camino que Dios le agrada. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces el conocimiento me lleva a la acción. Esa es la idea. Y eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Sabiendo, sabes esto, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Punto número 3, hay una perseverancia, una paciencia que hemos de mantener aquí. Y este versículo nos enseña básicamente dos cosas. Las pruebas, valga la redundancia, prueban nuestra fe, y las pruebas producen paciencia o perseverancia, que se puede traducir de igual manera. La fe siempre es probada. Y es la idea que Santiago está transmitiendo. ¿Qué tanto de lo que sabemos ponemos por obra? Ese es el tema de la epístola. Que seamos hacedores de la palabra. Ya sabemos algo, habrá que ponerlo por obra. Esa es la idea. Pero vamos a ir al versículo. ¿Qué significa ahí la expresión la prueba? Cuando dice sabiendo que la prueba de vuestra fe. Bueno, esta expresión puede ser ya sea un adjetivo o un nombre. Es una palabra diferente a la que vemos en el versículo 2, que era peirasmos, que es las pruebas. Aquí se utiliza otra palabra en el griego, dice la prueba de vuestra fe. Si es un nombre, entonces la fe, cuando se pone a prueba, produce paciencia o perseverancia. Perseverancia es básicamente o literalmente permanecer debajo, esa es la idea. Cuando vienen las pruebas, no huimos, no tratamos de escapar, no permitimos que estas pruebas nos abrumen y tenemos que atravesar esas pruebas, ¿sí? Porque las pruebas nos permiten la capacidad de crecer. Las pruebas vienen a ser como la función de un gimnasio, ¿sí? Fortalecen los músculos de la fe a medida que pasamos estas pruebas. Para lograr esta estabilidad, esta madurez, esta fortaleza, ¿sí? Estas pruebas tienen la función de un gimnasio. Paciencia es un término que se utiliza para ilustrar el caso de alguien que lleva una carga pesada, ¿sí? Y a medida que va avanzando la tarea de esa carga, se hace más dificultosa, ¿sí? Pero esa persona no se deja vencer, avanza y continúa hasta llegar a la meta. Esa es la idea. En el griego clásico esa palabra se usaba con el sentido de perseverar, de mantenerse firme, sobrevivir a un ataque enemigo, tener una constancia y perseverancia. No es que estemos en medio de la prueba y estemos ahí quejándonos o conmiserándonos a nosotros mismos, sino que estemos ahí de una manera valerosa, firme y gozosa. Esa es la idea. Ahora, le decía, si es un nombre, pero si es un adjetivo, esa palabra, la prueba,
significa que la prueba demuestra la autenticidad de tu fe. Es la idea de que nos muestra Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que es la misma palabra en el original que vemos ahí. Más adelantito dice, 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba, ahí está la palabra doquimazo, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y eso se refiere a la autenticidad de nuestra fe. Entonces, otra función de las pruebas es probar la autenticidad de tu fe. Cuando viene una prueba a tu vida, no solo produce músculo espiritual o fortaleza espiritual, sino que también te hace saber si tu fe es genuina o no. Cada vez que alguien hace una profesión de fe, de hecho, no tardará en entrar en una prueba. Esa es la idea de la parábola del sembrador. Recuerda en Mateo 13:5, cuando dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. El sol es bueno para la vida de las plantas, pero si las plantas no tienen raíz, se secan. Entonces las pruebas traen bendiciones a los verdaderos cristianos, pero no a los profesantes, ¿sí?, de poca profundidad, es decir, aquellos cristianos, como decía un hermano, cristianos piratas, ¿sí? Son piratas, ¿verdad? Porque no son verdaderos, no son genuinos, ¿sí? Entonces estos son los que responden inmediatamente en base a una emoción, ¿sí?, y no consideran el costo de servir al Señor. Y hay muchos aparentemente que vienen a la fe, pero dan una respuesta emocional y superficial. Y Jesús da la explicación en capítulo 13, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Se fijan, la misma idea, persecución, pruebas. Y la persona que va a través de tiempos difíciles muestra en sus aflicciones, en medio de ellas, a quien verdaderamente ama. Y una y otra vez demuestra su fidelidad al Señor Jesucristo. En otras palabras, las pruebas demuestran si tú eres un siervo fiel y sincero de Dios o eres un mercenario, simplemente siguiendo a Cristo solamente cuando las circunstancias son de tu agrado. Esta idea la vemos incluso en Job. ¿Recuerdan cuando Satanás habla a Dios en Job capítulo 1? Le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, dice, y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job fue probado y él pasó la prueba porque su fe era genuina. Entonces Dios utiliza las circunstancias en nuestras vidas para revelarnos el engaño de nuestros corazones y la autenticidad de nuestra fe. Es muy fácil decir que somos creyentes, cristianos, cuando no tenemos problemas en esta vida. Pero Dios utiliza las circunstancias en amplitud para convencerte de que no vas a encontrar descanso en este mundo, sino en Él solamente. ¿Recuerdan de la parábola al hijo pródigo? Cuando él está ya en medio de, cuando él se aparta, él vuelve en sí. Capítulo 15 de Lucas dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dios utilizó esa circunstancia para darle a él cuenta de que él no vaya a satisfacción en otro lado. Y así son las pruebas. No importa en dónde pongamos nuestra confianza, fuera de Dios vamos a encontrar siempre una inquietud que no va a disminuir hasta que nos volvamos al Señor en obediencia. La comida del creyente, ¿cuál es? Hacer la voluntad de Dios, la misma de Cristo. Recuerdan, mi comida es que haga la voluntad del que me envió.
El Señor quiere que nosotros amemos más a Él que a las cosas de este mundo. No améis al mundo, ¿sí?, ni las cosas que están en el mundo. Y Él va a usar las circunstancias difíciles para que dejemos de depender de este mundo. Así que las pruebas producen perseverancia, músculo espiritual, les decía, pero también prueban la autenticidad de nuestra fe. Pero cada vez que hay una prueba en nuestra vida, hay una posibilidad de pasarla y hay una posibilidad de fallarla o reprobarla. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Y cuando Dios manda una prueba en nuestra vida, existe siempre la posibilidad de que esa prueba se convierta en una tentación y nos lleve a pecar, ¿sí?, dependiendo de cómo respondamos a esa prueba. Va a determinar si esa prueba es una tentación o nos va a fortalecer o nos va a derribar. Una respuesta equivocada va a transformar las pruebas en tentaciones. Las pruebas entonces obran en favor para el creyente, es lo que dice Pablo también, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28, lo sabemos ese versículo. Pablo también dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces cuando pasamos una prueba y nuestra fe es probada como auténtica, es verdaderamente un gozo. Pero cuando no, es cuando viene el problema. Cuando no pasamos la prueba y nos damos cuenta de que nuestra fe no es genuina, es tiempo de volvernos al Señor. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca producir en nosotros? Número 4. Hay una madurez que se espera en nosotros. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí vemos la meta de todo esto. ¿A dónde nos lleva todo esto? La perseverancia no es el objetivo en sí que se tiene en mente aquí en estos versículos. Mientras estemos aquí necesitamos este proceso de refinamiento. No hemos llegado a la meta, ¿sí? No somos perfectos aún, nos hace falta. Obviamente no se refiere a personas sin pecado, sino a un desarrollo, a una madurez. Llegar a un punto de madurez, es como en la vida física, crecemos, llegamos a una cierta edad, llegamos a un punto ahí, llegamos a cierta madurez, a un nivel, y después pasamos a otro nivel y pasamos hasta la vejez. Entonces la idea aquí es ser maduro. Por más años que lleves en el Evangelio, hay muchas imperfecciones en nosotros. Si no me crees, bueno, pregúntale a tu esposa, o pregúntale a tu esposo, o pregúntale a tus papás, o pregúntale a tus hijos. Tú no siempre dices las cosas correctas, tú no siempre tomas las decisiones correctas, no siempre piensas las cosas correctas, no siempre haces lo correcto. Siempre en todo lo que hacemos demostramos nuestra necesidad de ser refinados. Y en el contexto de Santiago 1, una de esas cosas que nos hace falta, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Quizá aquí podemos vernos muy espirituales, no sé si consideraste muy maduro, muy espiritual, pero cuando Dios lo considere necesario, Él enviará y permitirá las pruebas en tu vida. Entonces Santiago nos está presentando una serie de eslabones en una cadena que nos exhorta a los lectores, a nosotros, a que no rompamos ese eslabón, ¿sí?, de esa cadena, que permite la paciencia y que realice su obra perfecta en nosotros. Es decir, no interfieras con el plan de Dios para tu vida, persevera en medio de las dificultades, para que la obra de Dios que Él ha comenzado en ti lleve a su culminación. Y la expresión ahí, obra completa, significa haber llegado a la meta en lo que se ha pretendido a realizar. Esa es la idea. Esta obra, por supuesto, no es instantánea, no es de microondas, ¿sí? Conlleva tiempo. Y Dios nos ha escogido a nosotros para llevar a cabo una obra especial en nosotros. En su agenda, Dios me ha escogido para seguir los propósitos de Él, las metas de Él, los propósitos de su reino. Soy una parte de una gran obra importante en el universo. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos una razón por la cual hemos de vivir en cierta manera, hermanos. Tenemos una razón por la cual hemos de responder de cierta manera.
Les doy un ejemplo, hermanos. En esta semana hemos tenido problemas con la vecina de mi casa. Hermanos, yo podía responderle de una manera a ella, de igual manera que ella. Pero hay una razón de la cual yo no debo responder así. ¿Sí? Yo tengo una razón muy importante. Dios me está formando a mí. Tienes una razón de cómo debes de hablar, de cómo debes de vestir, de cómo debes de comportarte. Tenemos una razón de por qué cómo administramos nuestros bienes, nuestros tesoros, nuestro tiempo. Tenemos una razón. Cuando vimos el Sermón del Monte, estudiamos cómo debemos de vivir como ciudadanos del reino. Todo aspecto práctico de tu vida, todo, si eres creyente, tiene un propósito maravilloso, es llevarnos a la madurez. La obra perfecta de la paciencia tiene dos propósitos específicos de acuerdo al texto: para que seáis perfectos y cabales, y dice, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que maduremos, que crezcamos, y la verdad es que todo creyente debe desear esta madurez, este crecimiento. En el ámbito natural los niños desean crecer, no es así que a veces juegan a los adultos, ¿sí? Juegan al doctor, juegan a la mamá, manifiestan un deseo de crecer. Y como cristianos estamos destinados a crecer y a madurar. Comenzamos como infantes en la fe y tenemos necesidad de desarrollarnos en adultos. Y los escritores del Nuevo Testamento insisten que todos debemos hacer esa transición de la leche a la carne. Y cuando vienen las pruebas es como si Dios dijera, es tiempo de madurar. Dios quiere que los hijitos se conviertan en hombres jóvenes y que los jóvenes lleguen a ser padres, como el apóstol Juan nos enseña allá en primera de Juan capítulo 2 versículo 3, ahí habla de niveles de crecimiento. Padres, hijitos, jóvenes, son niveles de crecimiento espiritual. Entonces no podemos llegar a la madurez a través del microondas, instantáneamente. Y es trágico que cristianos pasen años en la misma condición espiritual, sin crecimiento espiritual. Las personas inmaduras siempre son impacientes. Las personas maduras son pacientes y persistentes. La impaciencia y la incredulidad por lo general van de la mano, ¿sí? Así como la fe y la paciencia van de la mano también. Y llegan a ser, hermanos, un problema realmente a nivel de iglesia corporativo. Son causa de muchos problemas en la iglesia. Regresando al texto, dice el adjetivo ahí, cabales. En el original es una palabra compuesta, literalmente significa completo en todas sus partes. ¿Sí? De una sola pieza. Si a una persona inmadura le faltan partes. El Señor quiere completarnos todas las partes que nos hacen falta. Aquello que no te falta o aquel que no le falta nada está completo. Pero ese sufrimiento a los ojos de Dios, incluso cuando la Biblia habla de sufrimiento, de pruebas, nos dice que es de corta duración, es un poco tiempo. Y a veces, muchas veces decimos, ya no aguanto, ya no tolero esta situación, ya no tolero esta persona. Pero para llegar a este punto, hermanos, de ser cabales, completos, tenemos que pasar una serie de pasos. No hay atajos. La única manera en que Dios produce un carácter en nosotros es mediante las pruebas. No se puede lograr simplemente mediante la lectura de un libro, o escuchar un sermón, o incluso hacer una oración. No es posible, hermanos. Para llegar a este punto tenemos que ir a través de dificultades en la vida, confiando en Dios, obedeciéndole en todo, no importa lo que cueste. Recuerden el himno que cantamos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, dice Pedro, Él mismo que os perfeccione. Cuando comenzamos a ver las pruebas de esta manera, comenzamos a ver la vida y las pruebas desde la perspectiva de Dios. Sin que os falte cosa alguna, esa es la meta. Y nos recuerda a 2 Timoteo 3:16, recuerdan, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que perfecto. ¿Sí? Y esa palabra completa está relacionada con madurez, perfecto. Pero dice,
Pablo, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la idea que Santiago. Pablo no dice que el hombre de Dios sea perfecto conociendo los libros de la Biblia del derecho y al revés. Para que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí?, capaz de explicar o definir términos teológicos. No dice que el hombre de Dios sea perfecto, capaz de proporcionar un esquema estructural de toda la Biblia, no. Todas estas cosas son buenas, pero no son el énfasis de Pablo ni de Santiago. Pueden ser señales de madurez, pero muchas veces son señales o máscaras, sí, que cubren inmadurez. Pero cuando Pablo habla de la terminación, de madurez, de completo, de perfección, señala a las acciones, a los hechos, a las obras, a toda buena obra, como Santiago está haciendo el énfasis acá. La Biblia tiene el poder para madurarnos y mientras nosotros nos comprometamos en leerla, en estudiarla, meditarla y orarla, obedecerla, crecemos en la fe. Pero esa madurez se demuestra en las buenas obras que hacemos, más que en el conocimiento que tengamos mental de la palabra. Esas son las obras de las cuales está haciendo énfasis Santiago en toda la epístola. Y el Señor está llenando, está completando nuestra vida, está llenando esos huecos vacíos que tenemos, que nos hacen falta llenar. Y cuando Dios envía todas estas pruebas, debemos de verlo como lo que son. Es un don de la gracia de Dios. Es Dios el que nos está dando estas pruebas. Noten Santiago 1, versículo 17, es el mismo contexto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las pruebas son un don de Dios. Dios es el dador. Y Él da dones porque Él es un amante. Él da dones porque Él nos ama a las personas. Nos ama a nosotros. Por eso nos da. Los dones son el medio de expresar su amor hacia nosotros. Pero muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque muchas veces estamos insatisfechos con los dones de su gracia. Cuando pensamos que nuestra manera de manejar nuestras vidas es mejor que la de Él. Si nos gusta tener el control y dominio de las cosas, nos molestará, nos irritará cuando las cosas se salen de control. Pero se nos olvida que Dios está permitiendo eso en tu vida. Dios está permitiendo el caos en nosotros. Los conflictos. Esa persona que Dios puso en tu vida es parte de su plan. Esa adversidad que Dios puso en tu vida, Dios te la mandó. Esa enfermedad que Dios la puso en tu vida para probarte. Esa pérdida, ya sea económica, personal o de un ser querido, Dios la permitió. Nuestra reacción muchas veces es de enojo, de frustración, porque las cosas no salen como queremos. Pero se nos olvida esta gran verdad y esta exhortación, hermanos. Qué consuelo es, hermanos, saber que nada en nuestra vida se mueve más allá de las manos del Señor. Nosotros estamos en medio de sus manos y las pruebas están también en medio de sus manos. La obra que Dios tiene para ti y para mí es madurarnos. Este es el deseo de Dios y este debe ser el deseo de todo hijo de Dios. No te resistas a ello, porque su propósito es asemejarnos a aquel en que es el objeto de su complacencia, aquel en que se agrada su alma. Él obrará y obrará en tu vida hasta que llegues a esa obra transformadora de su gracia. Y solo hay una manera de madurar, y esto es a través de soportar las pruebas con una actitud de gozo en medio de los duros golpes de la vida. Esta es la meta de todo el libro de Santiago. Cuando pases las pruebas, entonces, mira al Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta porción que hoy tenemos de tu palabra, de esta epístola, Santiago, que es realmente maravillosa. Padre, te rogamos que tú sigas, Señor, transformándonos en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, también a poder adoptar esta actitud, Señor, que Santiago nos exhorta hoy, Padre, a ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo, Padre. Queremos seguir creciendo en nuestro deseo, Señor, madurar, Padre. Te pedimos que tu gracia sea con nosotros, Señor, en esta mañana, en esta tarde y esta semana que inicia, Padre. Te lo pedimos, damos gracias en todo esto en Cristo Jesús. Te bendiga.